Tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ustedes? Ahora te escuchamos perfecto. Sí, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que, bueno, es grato poder llegar a este tipo de emisoras y a veces es muy difícil cuando sos un opositor y un opositor incómodo acá en la provincia de Mendoza. Así que muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo está Marcelo? Te habla Pablo Núñez, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Pablo. Bien, acá Que trabajando mucho. Somos como un bloque con Badillo, con el doctor Badillo. La sí. verdad que hacemos una política distinta y por eso estamos todo el día en la calle. Nos vas a ver, nuestro equipo es el par de zapatillas que tenemos puestas, que Sí. son las compañeras que tenemos de ruta. Bueno, primero agradecerte por estar acá, por este tiempo que nos das. Y sí, consultarte, sacarte de tu rol de senador y qué análisis haces del gobierno provincial como ciudadano a Bueno, pie. la verdad que yo les agradezco a ustedes que nos den la posibilidad de poder tener este espacio, porque para un senador o un diputado, como es el caso de Vadillo, que nos toca hacer oposición, y la oposición que hace un rol de control, nosotros somos, la verdad, muy resistidos, inclusive por los grandes medios de comunicación, porque la verdad que lo que le contamos al mendocino es la verdad cruda, real, sin ningún producto enlatado, Ujú. y creemos que estamos frente a un régimen falaz y descreído que gobierna Mendoza y que está ostentando la suma del poder público, y esto es fácilmente demostrable, ¿no? Una persona como es Cornejo, que de alguna manera licuó todos los organismos de control. Si ustedes se ponen a analizar organismo por organismo, puso todos representantes del riñón y del apéndice de él. Sin ir más lejos, el Tribunal de Cuentas, el presidente es Parés, un hombre de absoluta confianza de Cornejo. El de Ética Pública es un ex diputado, Balcells Miró. Así sucesivamente, el procurador de la Corte que maneja la acción pública lo puso él y se lo ve tomando café en chacras de Coria. Falta de objetividad e independencia en la justicia, tiene mayorías automáticas en la legislatura. Entonces vemos que gobierna, hay una autocracia, y creemos que el gobierno del doctor Suárez es una reelección encubierta de este cornejismo. Y la verdad que le ha hecho muy mal a Mendoza. Ustedes fíjense los números, ¿no? Los números de las finanzas de Mendoza. Una provincia 4 veces más endeudada de lo que la dejó Paco Pérez, y teóricamente, y según el mismísimo, Sí. bueno, Sí, ahí Cornejo te... le deja una provincia a Suárez 4 veces más endeudada, ¿no? Uno, eso Y, que... Sí, sí. y lamentablemente, el endeudamiento, que fueron más de 523 millones de dólares en ese momento, en 2016, ahora nos han llegado los informes y descubrimos 50 millones de dólares se gastó en un año en publicidad oficial, que ni siquiera son solamente los le dan un blindaje mediático, un blindaje a este gobierno, sino también lo que se conoce como el negocio de la cartelería callejera. La verdad que 50 millones de dólares, gastarse en eso, imagínense cuántas casas podemos hacer, cuántas escuelas, hospitales, Ujú. etcétera, ¿no? Ujú. Bien, bien, teniendo en cuenta lo que decís, y te llevo a, más que nada al ciudadano común, porque esto que vos planteás se ve, a ver, lo ven ustedes día a día, pero el ciudadano común por ahí que tiene otro tipo de problemas, ¿sí? Que no llega a fin de mes, que tiene desempleo, o sea, que no tiene que no tiene un trabajo estable, que no puede pagar las cuentas, que no puede pagar el colegio de su hijo, tiene otro problema que excede la política, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para salir con consenso? O sea, hacer un gran acuerdo amplio entre las distintas fuerzas y decir, dejemos esto de lado y pensemos más en el ciudadano común, o sea, en aquel que le aporta día a día con su trabajo Mendoza. ¿Cómo se podría lograr cierto diálogo con las otras fuerzas políticas? Bueno, es una pregunta muy buena la tuya, porque aparte vas a lo medular, ¿no? ¿Cómo afecta en el ciudadano común? Sin ir más lejos, mirá el impuesto del automotor, el impuestazo de un porcentaje exorbitante que aumentaron, eh, la luz, la electricidad, el agua potable, el boleto de colectivo de pasajeros. Ujú. Es decir, es un hachazo al ciudadano de a pie, al que está laburando. O sea, están Sí. matando a la gallina de los huevos de oro, y nos han metido, y por eso es tan buena tu pregunta, nos han metido en esta especie de grieta que en realidad es ellos son amigos, los cornejistas y los quineristas. Acá en Mendoza son socios políticos.
De hecho, es muy famosa una foto que anda dando vuelta donde el primer kirchnerista fue Cornejo, lo recibió a Néstor en la municipalidad de Godoy Cruz, cuando era intendente le regala la camiseta del Tomba. De ahí en más nunca dejaron de ser socios políticos, se repartieron el sistema político de Mendoza, y ahí la pregunta tuya es, ¿cómo salimos de ese brete donde le enseñaron a los mendocinos de que ellos se pelean, que son dos extremos, y que si vos no votás a Cornejo, van a ganar los kirchneristas, y si no votás a los kirchneristas, va a ganar Cornejo, y los dos son malos? Entonces, ahí viene la pregunta, la responsabilidad y la obligación de los que estamos en el sector político, que tenemos una responsabilidad política, y además tenemos no solamente la pasión por la política, sino tenemos una obligación de entender y saber que hemos nacido en Mendoza, donde nació la libertad de medio continente. Entonces creemos la capacidad innata de cambiar las cosas que están mal. Por eso estamos construyendo un enorme arco político en el medio de estos dos extremos, para que la gente no tenga que elegir entre el menos malo, claro, o entre lo malo y lo peor, sino que elija aquellos que, con hechos, no simplemente con opinión. Carlos Fay decía que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. En caso, si ustedes nos analizan con Vadillo, apenas salió este impuestazo del automotor, ya estábamos escribiendo un recurso de reconsideración para que el ciudadano, y lo colgamos en nuestras redes, o sea, desinteresadamente, vengan y sáquenlo y preséntenlo, que es la herramienta legal para combatir ese impuestazo. Claro. Bueno, creemos que este conjunto que se puede hacer en el medio, con esta alternativa política útil, puede empezar a ser la luz en la punta esta del túnel, ¿no? Que no parece que no se ve, porque si nosotros le sacamos la mayoría a este régimen falaz y descreído, yo le puedo asegurar que la justicia va a funcionar, que los órganos de contralor van a controlar, que las finanzas no van a estar destruidas, y que vamos a empezar a hacer casas, que vamos a construir escuelas, que vamos a construir hospitales, sino para qué está el Estado, ¿no? Marcelo, y te hago una consulta, Daniel Palacio te habla. ¿Cómo ves los servicios públicos acá en Mendoza? Bueno, ¿por dónde querés que empecemos? ¿Querés que empecemos por lo que nosotros con Vadillo hace 2 años venimos denunciando? Las cloacas. La enorme contaminación. ¿No tienen mejor idea cuando empiezan a explotar las cloacas de tirarlas al río Tunuyán? Tenemos videos filmados, tiran la materia fecal sin tratamiento al río. En Uspallata, el arroyo Uspallata, tiran la materia fecal al arroyo Uspallata. En plena ciudad de Mendoza tiran las cloacas al Sanjón Fría y de ahí al Cacique Guaymallén. Es decir, si empezamos por el agua de saneamiento, ¿cuántos barrios del oeste han cortado el corredor del oeste porque no les dan agua? Un fracaso absoluto en materia de servicios públicos, y sobre todo en una época de pandemia. Vos no podés quitarle a la gente la posibilidad de tener agua y saneamiento. Y esto es lo que hablábamos recién. Y si te patinaste $50 millones en el 2017, un solo año, porque es el informe que nos ha llegado, todavía no nos llega los otros años, si te patinaste en un solo año $50 millones para hacer autobombo y patinar la calle y pintar la calle de los carteles con publicidad oficial, bueno, la verdad que es razonable que no tengamos servicios públicos. La electricidad la pagamos, y la pagamos cara. ¿Qué te voy a decir de la red caminera? Yo soy un tipo que viene tranquera adentro, vengo de un pueblo que se llama Chilecito en San Carlos, y si vos me decís cómo vamos a sacar la materia productiva, y mirá, es muy difícil porque los caminos están destruidos, y bueno, no es casualidad, el tipo que tenía que hacer caminos se dedicaba a comprarle bombones a la novia y hacer otras cosas, que por eso lo echaron de vialidad provincial, y ese es cornejista. Y a ese no le cae la extensión de dominio como a Lobo. No sé si me entienden, no es que defienda a Lobo, el intendente de Guaymallén, que le quitaron los bienes por el tema de corrupción. Pero también es corrupción lo de Sandes. Y también es corrupción quitar el complejo penitente a sus dueños y dárselo a un grupo de amigos. Eso también es corrupción. Y sin embargo te archivan las causas. Por eso está en peligro y en riesgo la República en Mendoza. La división de poder está en riesgo, por eso también lo que yo decía, la obligación de los que tenemos cierta responsabilidad, más allá de la pasión política, de construir una alternativa política útil, ¿no? Claro, y ahora te retrotraigo en lo que sería lo último, y agradecerte. Vos recién tocaste el tema de la pauta oficial, y creo que ese es un tema crucial y que duele y que dispara dardos para todos lados. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista que uno lo ve, hay miles de familias que viven obviamente de medios de comunicación, y eso es algo lógico.
pero también es algo que todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas deberían plantearse, democratizar la pauta. Porque por un lado encontrás los grandes medios que bien nada tienen que ver con esto, y por otro lado tenés medios más comunitarios, más populares, donde también tienen derecho a percibir algo. Entonces, ¿de qué manera se podría trabajar también en un gran consenso político de decir, bueno, trabajemos sobre este tema para empezar a democratizar algo que en definitiva no sea un tema de tracción o de incidencia en la faz política? Mira, hay una ley que es la 6496. La verdad que un gobernador que fue la falla, será santo, ¿no? De devoción de algunos, pero fue el que le puso el cascabel al gato, como decimos en el campo. Uh-huh. Y no la cumplen. Cornejo no la cumplió nunca. Yo soy senador de la época que Cornejo ya llevaba 2 años gobernador y nunca la cumplieron. Cada 2 meses tienen que presentar un proyecto, un informe a la Cámara Alta y a la Cámara Baja de la legislatura, y sin embargo Sarale, Abayá y los zares de la publicidad nunca hicieron eso, porque obviamente ahí es donde más les duele. ¿Cómo van a explicar ese despilfarro? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Cómo van a explicar que te dieron 100 millones a uno y no le dieron al otro? ¿Por qué a ese? Y qué justo que ese que habla bien del gobierno. Y te cuento que además de nosotros en el recinto denunciarlo y estar haciendo el informe, inmediatamente recibimos una carta documento de Gastón Bustelo, porque dice que lo sí. Mencionábamos en el recinto. Fíjense, ¿no? Este periodista, que además es el responsable de la edición del Diario Los Andes, la noticia, ¿cuál hubiese sido? La noticia era de que un gobernador que pretendía mostrarse como austero y transparente se patinó 50 millones de dólares en el año 2017. Creo que esa es la noticia. No sé si yo estoy errado o equivocado. Eso es el dato. Que yo haya mencionado a Gastón Bustelo en el hemiciclo, es decir, adentro del recinto, porque es producto de una investigación, porque yo como senador de la provincia tengo no solamente la facultad de hacer uso de esa inmunidad, sino que tengo la obligación de denunciar todo lo que llega a mi despacho. Y para eso te dan esa inmunidad, porque si no nadie hablaría. No sé si me entienden. Uh-huh. Pero este señor, lejos de denunciar y contarle en su diario a los mendocinos que un gobernador se patinó 50 millones de dólares en un año, un solo año, muchachos, en publicidad oficial, cuando el año anterior había pedido 500 millones de dólares prestados y usó el 10% en este autobombo. Bueno, ahí vos te das cuenta que hay algo que está andando mal en la provincia, que hay un ataque a las instituciones, y cuando alguien tiene la valentía, la objetividad y la independencia y la voz bien fuerte para decir lo que tiene que decir, inmediatamente caen estos rasgos de censura, haciéndonos acordar a la época más oscura de la Argentina, porque cuando no habían parlamentos, nadie hablaba y nadie decía nada, pero había una dictadura militar. Cuando Marcelo, murió un montón de gente conquistando estas libertades, resulta que ahora nos tratan de poner una mordaza porque denunciamos la noticia que sería la noticia del año, ¿no? O del siglo. Marcelo, te hago otra consulta. Sé que sos un defensor de la 7722 y te pregunto como ciudadano de a pie, ¿considerás que todo tipo de minería es contaminante? No, miren, ese falso adagio nos lo colocaron los que en realidad pretenden meter el sistema extractivista, y acá están metidos absolutamente todos, porque proscribir la minería sería como proscribir la abogacía. Yo soy abogado, o sea, no y especialista en agua, por eso te consulto. Nosotros nunca, desde 2003 que empezamos a caminar, cuando Esquel en ese momento ya era pionero, inclusive con un referéndum, nosotros nunca decíamos no a la minería, lo que decíamos sí al agua, y lo que decíamos no a esa minería boba, la de San Juan, la de Hachal, la que envenenó con 5 millones de litros de agua con cianuro los ríos de Hachal, o la que permitió, como denunciamos en su momento en un programa también nacional, que una minera chilena tiró los escombros del lado argentino y contaminó la laguna Carnicería, afluente del río el mismo nombre, que a su vez afluente el río San Juan. Esa clase de minería no, pero vos tenés minería de tercera categoría, de hecho hay sales de potasio. Esto fue un falso adagio. Y acá denuncio algo muy importante. Esto sí lo tengo que denunciar, porque la pregunta tuya fue clara y direccionada a mi pasión por la defensa del agua, que no significa... Y a tu especialidad legal. Me dedico a eso en mi estudio jurídico, pero lo más importante de todo, sí existe una voluntad firme
de este cornejismo que gobierna 6 años Mendoza, de disminuir a la mínima expresión la agroindustria, la ganadería y el turismo. Si no, yo voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo, la alobesia, la lucha contra la polilla de la vid. Sí. Cornejo le metió un impuesto a los productores que lo pagamos con la boleta de irrigación, ¿sí? Mientras que al fracking con sustancias químicas no solamente lo autoriza en la cabeza de cuenca del río Atuel, sin declaración de impacto ambiental, sino que por un decreto, el 485/19, le quita las regalías, le baja las regalías del 12 al 9 en un negocio millonario como es el petróleo. 3% en las regalías, son millones de dólares que los mendocinos dejan de percibir. ¿Por qué? Por voluntad de un gobernador como Cornejo que decidió apoyar esa actividad. Y después lo otro, la lucha antigranizo nos dejó sin lucha antigranizo el cornejismo. En el 2017 disuelve el sistema centralizado de lucha antigranizo y crea EMSA, la empresa aeronáutica Mendoza Sociedad Anónima. Y resulta que tuvimos que meternos en septiembre al hangar y descubrimos que no estaban las aeronaves en condiciones. Y en noviembre nos tuvimos que volver a meter porque los mentirosos funcionarios, y digo mentiroso a Sergio Moralejo, que me salió a cruzar en una radio y me dijo que yo estaba mintiendo, me fui inmediatamente al hangar y no solamente descubrí que había una de las aeronaves puesta en tacho 200 litros, la otra no funcionaba porque el display de la lectura del radar no andaba, solamente 2, sino que además no tenían cartuchos, y si no tienen cartucho, la lucha antigranizo no sirve. Entonces, fíjense qué política para disminuir una actividad productiva como la agroindustria y cómo incentivan otra que es el extractivismo. Eso sí existe y tengo las pruebas a las cuales me remito, ¿no? Agradecerte, Marcelo, por tu participación en la radio. Gracias porque nos diste tu visión, tu opinión, y bueno, de eso se trata el programa, incluirnos, que todas las voces puedan estar incluidas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marcelo, y nos estaremos viendo pronto. No, soy un agradecido yo porque la verdad que después de hacer este tipo de denuncias, estas investigaciones, son muy pocos los medios que nos dejan hablar como ustedes me dejan hablar. Así que el agradecido soy yo y un gran saludo a la audiencia. Abrazo. Muchísimas gracias, adiós. Mamita, qué tarde, muchachos. 17:38, estábamos recién con el Marcelo Romano, senador de Ciudadanos por Mendoza. Bueno, todas las voces están en incluirnos, todas las voces a favor o en contra. Lo importante es